Vamos a cocinar con lo que tengamos en casa. ¿Qué hay en la nevera? Con Alberto Aguilar. Que todo el mundo tenga. Claro que sí. Hola, bueno, pues estamos cerca de comenzar este gran programa. Un programa muy famoso en la red, todos ustedes ya conocen, ¿Qué hay en la nevera? Con cientos de miles de gente que nos escucha alrededor del mundo. Una cuestión mágica, tecnológica, en la que nos escuchan con traducción simultánea en China, en Italia, en Inglaterra, en Canadá, en Suecia, en Noruega. Tenemos nociones de que nos escuchan incluso en las Islas Salomón. Wow. Entonces, pues es misterioso este mundo, ya que ¿Qué hay en la nevera? Sigue siendo uno de esos programas misteriosos que nacen en la Portales y que como mensaje del más allá, con estas mensajes interestelares en los que no podemos descifrar todavía lo que nos dicen, nosotros transmitimos y seguramente ahí nos están escuchando en cualquier lugar del universo. El día de hoy tenemos claramente a un director, escritor, actor que pues ha hecho su vida en el mundo del teatro. Se llama Mauricio Estrada. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Todo bien? Muchas gracias. Pues estamos muy serios el día de hoy porque hoy se festejan 110 años de la muerte de Porfirio Díaz. Imagínate. 2 de julio, 2 de julio. del año 2000, del año 1915, año en que murió Porfirio Díaz. Un personaje teatral, diría yo, un personaje que le dio una imagen diferente a México, que actuó en obras principales desde la Guerra de Intervención Francesa, luego en las elecciones y luego un montón de cosas que dicen unos que modernizó México y otros que lo echó a perder. ¿Tú qué Pero crees? en fin, el asunto no está en qué creo yo, sino en el personaje en sí, que es el actor. Y de eso me gustaría que nos hablaras, ¿no? Porque tienes dos obras ahorita puestas, una que se llama Led Zeppelin, Led Zeppelin, o Cepillín. Es Cepillín. Pero si es Zeppelin o algo así, Cepillín. Y otra que se llama una gran bola de fuego. Esta última, la primera es una obra de teatro trágico-cómica, Ujú. complicada, porque implica a un actor una actriz más bien, ¿no? Una mujer que está en el escenario, y la otra a una pobre mujer que no sabe que es su último día de vida. Eso nos hacen creer. Eso nos hacen creer. Así es. Entonces, pues por eso pongo a Porfirio Díaz el día de hoy como preámbulo a tu plática, porque creo que las dos historias se parecen un poco a esta historia, ¿no? En una está un actor, porque no deja de ser un actor, por más que digan, él no solamente mandaba, tenía un grupo de gente que estaba alrededor de él. Y en las obras de teatro no solo hay un director, hay un grupo, hay un equipo, hay una serie de personas que trabajan alrededor. Y llega el público, que es el pueblo, y critican. ¿Cómo te ha ido con estas obras de teatro? Pues fíjate que bien, el público nos ha favorecido con buenas críticas. Curiosamente, un compañero actor salió un poco movido de Led Zeppelin porque decía que no se esperaba eso. Ajá. Que él esperaba un musical, ¿no?, con toda la fuerza, la potencia que puede implicar el rock de la banda de Led Zeppelin, pero dijo que no se lo esperaba, que le choqueó un poco.
porque la obra pues sí tiene su tinte oscuro, ¿no? Ajá. Estas dos obras son las últimas que están puestas en escena bajo tu dirección, ¿verdad? No solo Led Zeppelin, Ajá. esa es escrita y dirigida por mí, y en Una gran bola de fuego estoy actuando, Ajá. pero las dos están en el mismo lugar, Ujú. juntas ¿Dónde? pero no revueltas. Estamos en la Casa Fuerte del Indio Fernández, aquí en Coyoacán, un lugar bastante interesante, Ajá. lleno de historia. Sí. Sí, sí, no, es una historia. También la de Línea Fernández es muy, muy, muy interesante. Desde el hecho en el que termina siendo una especie de malo eh, para el mundo del cine. No, no dentro de sus películas, pero sí como una especie de mafioso, ¿no? Dentro del círculo cinematográfico. Tenía mucho Eh, poder. Por eso me refiero a que una Ujú. especie de mafioso, pero que tiene un origen, digamos, bonito, ¿no? O sea, un hombre guapo, un hombre con toda una porte de hombre guapo para la época, exótico, y que cuenta la leyenda que incluso su figura física Exacto. se usó para hacer el Oscar. Exacto. En la casa hay una foto de él en traje de baño que dicen que justo de esa foto fue de donde tomaron la inspiración para hacer el diseño de la El estatuilla. Oscar. El Oscar no se llama Oscar, se llama Emilio. Emilio. Ujú. Es muy interesante esto, porque de eso quiero hablar contigo. ¿Cuál es el origen de Mauricio Estrada? O sea, ¿cómo llegas al teatro? Pues yo llego directamente de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Pero Ahí elegiste ser teatrero porque no había matemáticas o porque... porque creo que en mi vida siempre fui un drama absoluto, y no me veía en otra cosa. Por algún momento me pasó la idea de ser químico, Ajá. químico farmacobiólogo, Ujú. pero desistí en el último año del bachillerato. Algo me decía, bueno, sobre todo una maestra de psicología, Ujú. que terminó siendo casi mi psicóloga, Ujú. me decía, tú decides, eres bueno en esto, no sabemos cómo te va a ir, química te está moviendo también, sientes que ahí hay un deber Ajá. moral con la química, tú decides qué prefieres. Y curiosamente, repruebo la última de las químicas en sexto semestre. Y te vas a extraordinario. Me fui a extraordinario y lo pasé perfectamente, pero ya estaba el gusanito del ¿Y teatro. en la prepa estabas en algún taller de teatro o algo así? Sí, 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 yo soy egresado del CCH Sur. Ajá. Y ahí estuve en el taller de teatro justo el último año y eso fue lo que ya me ¿Y hizo cómo te decidir. metiste a ese taller? Por, pues, la conexión con amigos. Tengo tres cercanos amigos que decidimos meternos al taller de teatro, nos gustaba. Uno de ellos sigue haciendo teatro hoy en día, Daniel Muciño, a quien le mando un fuerte saludo. Eh, Él y yo dijimos, pues esto es lo que nos gusta, sigámoslo En haciendo, tu ¿no? caso no antes habías estado en cuestiones teatrales, en contacto con el teatro. O sea, eh, sí asistía al teatro. eh, en la escuela hacía pequeños personajes para las obras escolares, pero así el interés de lleno ya fue hasta que estuve dentro de la carrera. Ajá. Así es. Y porque había como varias vertientes ahí, ¿no? Ajá, en ese momento era actuación, dirección y dramaturgia. Ujú, Yo entré con la idea de ser director. ujú. Pero ¿qué crees? Que resulta que uno sale y dices, tengo que hacer de todo si quiero sobrevivir. Y entonces incluso empiezas a hacer utilería, aprender a coser y hacer vestuario, a trabajar la madera, clavar, cerrar la madera, todo, ¿no? Ujú. Y era algo que me apasionaba y pues de ahí seguí. Después vino ya la docencia en teatro, en literatura, en español. Y básicamente ha sido hacia donde me he dirigido. Docencia, teatro Y escribir. y escribir. Sí, sí, es. Es, Básicamente escribo teatro, pero por ahí hay una novelita ajá. eh,
Una novelita medio rara. Y dentro de tu experiencia como docente, porque bueno, has pasado por muchas etapas, ¿no? Pero como exalumno y ahora que ves cómo es la producción de teatro, ¿ha cambiado la forma en que se educa para teatrero de cuando tú estabas ahora? Sí, han influido muchos movimientos sociales y yo creo que culturalmente, no sé si decir que ha habido una evolución o simplemente un cambio. Anteriormente teníamos profesores que eran muy estrictos y que incluso te gritaban, ¿no? Que te decían, No sirves para esto. ajá, no sirves para esto, muévete, Ajá. incluso te levantaban fuerte la voz, ¿no? Y hoy en día eso está mal visto, prohibido. Ujú. Um, También el hecho del contacto físico. Anteriormente llegaban los profesores y para la respiración era, a ver, respira, te toco la espalda, te toco el abdomen, ¿no? Recuerdo en danza que también te acomodaban la Vale, cadera, las sí, pompas, te carajo. tocaban las pompas, ¿no? Sí. Y no lo veías mal, al contrario, era, te toco porque te voy a mover para poner tu cuerpo en el estado correcto en el que debe estar. Hoy en día es muy peligroso y hay una delgada línea. Yo lo hago con mis alumnos de un taller que tengo en Unitec. Soy muy cuidadoso con eso. Los chicos son muy abiertos, son muy buenos estudiantes. Tengo tanto de prepa como de licenciatura. Y siempre digo, a ver, necesito ver tu respiración. Puedes, en principio, traer ropa pegada para ver cómo está tu respiración. Y en segunda, puedo poner mi mano sobre tu estómago, sobre tu vientre para que empujes. ¿Sí? Y ya les digo, a ver, sobre tu misma mano, ¿no? Ujú. Detalles así para cuidar las malas interpretaciones. Pero hubo antes, cuando te tocó, había malas interpretaciones, había abusos. O sea, era lo común. Seguramente los hubo, pero no se Yo sé que hubo manifestaba abusos, yo sé que tanto. hubo muchas cosas horribles, pero como una especie de metodología en la educación, como una eterna idea de, un modo, ya entraste a esto, van a abusar de ti. ¿Era eso lo que ocurría? No, yo creo que el abuso que se daba era en algunos momentos con algunos profesores, las famosas historias de profesores que intercambiaban la calificación a cambio de favores, sí se supo de algunos, pero creo que incluso muchos de nosotros amábamos la disciplina. Los profesores que más ejercían la disciplina fuerte y que en las primeras clases hasta te hacían llorar, creo que fueron los que nos dejaron más huella. Ujú. Ujú. Y a la fecha lo platico con compañeros y los nombres que se mencionan son esos profesores que te Ya. marcaban una disciplina súper rígida. Ahorita trabajas con jóvenes Sí, en el teatro, en, en el teatro. En en lo que tengo obras. acá, en las Sí. obras, es básicamente con compañeros. Sí tenemos algunas actrices jóvenes. Ajá. Y bueno, en esa comparación de tu generación con las actuales, ¿qué diferencias ves? Justamente esto de, no de la disciplina, pero sí de cuidarte más de cómo dices las cosas y de lo que haces Pero en la cuestión profesional individual, En la cuestión profesional, eh, el resultado es bueno. el resultado es bueno, ¿no? Y saben, creo que he tenido la buena experiencia de trabajar con actores y actrices que entienden hacia dónde va el trabajo y nunca he pretendido en mis obras hacer algo solo por el gusto de exhibir. Ujú. Siempre he tratado de que sea algo muy cuidado y cuando hay que confrontar al público fuerte, pues lo hago, pero tratando de ser cuidadoso con las formas, ¿no? Ajá. Por Pero ejemplo, ajá. te pregunto todo esto porque al final para mí el teatro significa un asunto en el que se puede expresar y actuar literalmente y decir muchas cosas que de otra manera pues, sería muy difícil, ¿no? Este tipo de actitudes frente a la educación o a los nuevos movimientos que sí tienen toda un porqué
pero que de alguna manera también modifican en este proceso de aprendizaje de educación los resultados, ¿no? O sea, digo, qué bueno que has trabajado con mucha gente de mucho talento que sí da buenos resultados, pero se podría decir que es la generalidad o se queda en esta cuestión complicada de no lograr, y no digo con esto que sea necesario el otro sistema, que era horrible, evidentemente era horrible, un sistema de abuso, un sistema de poderes, un sistema en el que el teatro incluso no se podía ni cuestionar a los maestros, ¿no? Había por ahí vacas sagradas que Claro. era como era y así habían sido educados como si fueran tótems de la educación, ¿no? Claro. Eh, yo creo que los actores y actrices hoy en día saben muy bien con quién trabajar. O sea, en el momento en el que se sienten transgredidos, se alejan, son muy cuidadosos. Por ahí tuve apenas recientemente la invitación a hacer una obra también de formato corto, donde pues pedían que las actrices pues salieran con poca ropa, que salieran más en un afán de exhibir. Y yo no quise, yo dije, a las actrices que conozco pasan a ser mis amigas en algún momento, ¿no? Pero si el siendo- papel lo requiere... Si el papel lo requiere. Claro, no Ujú, siendo por la supuesto. Barbie superstar de Joaquín Sabina, ¿no? Sino, o sea, de pronto dices, es que, digo, me acuerdo de muchas historias, ¿no? De donde se burlan de estas situaciones, ¿no? Como en películas de Woody Allen, donde Ajá. cuestiona, donde se burla y bueno, pero al final también fue cuestionado en todo esto, ¿no? Pero, a ver, síguenos contando. Sí, por ejemplo, hace unos cuantos meses tuvimos una obra que se montó por segunda vez. Se llama Autostop, que es una adaptación mía a un cuento de Kundera. Hay una escena de violación y las actrices sabían y me preguntaron cómo la vas a hacer. Pues dije, la idea es, sí va a haber contacto, pero para eso hay luz, para eso hay un movimiento que permite que el espectador solo imagine. Ujú. Y me gusta jugar con eso, con la provocación, pero también con la sutileza. Uh-huh. Teníamos una escena donde la actriz bailaba y simulaba que se iba a dejar los pechos al aire. Tenía un vestido escotado. Y mantuvimos cerca de 2 minutos eso. Y era muy interesante ver a la gente esperando el momento en que ella realmente se bajara el vestido, cosa que nunca sucede. Pero ahí está el punto, el punto de tensión, ¿no? Uh-huh. Y eso era cosa que les gustaba mucho a las actrices, saber que sí se ofrece, sí se sugiere, pero que siempre hubo respeto, incluso en las escenas de contacto, donde se simulaban besos, que bueno, los besos entre los actores se daban, digo, ellos saben hasta dónde manejar su respeto, hasta dónde se dejan llevar. Y algo que yo les digo siempre es, tenemos límites y hay que saber respetarlos. Claro. Todas estas preguntas son porque al final pocas veces tenemos a un actor docente, ¿no? En todos los sentidos, y aparte de literatura y aparte de escribir y dar clases a nivel... Doy de secundaria hasta licenciatura, sí. Entonces, pues sí, ¿no? La idea de las nuevas formas de educar este arte, ¿no? Que pues, desde mi punto de vista tendría que tener la mayor libertad, ¿no? De expresión y de imaginación y de pues, todos los recursos que hay para poder hacer teatro, sobre todo en estos momentos en los que la tecnología pues dicta mucho sobre ideas y sobre conceptos y recursos. Sí, me parece como en mi imaginación que de pronto se vuelve muy complicado dar clases actualmente. Sí, y a veces quienes te frenan
son los directivos, ¿eh? Estuve hace un par de años en una universidad que abrió la carrera de teatro y me toca dar teatro griego, pero me piden que monte algo que no rompa con la moral de la institución. Digo, caray, teatro griego. Y todavía les pregunté, ¿quieren algo cómico o algo trágico? No, algo cómico sería mejor. Y me puse a pensar, ¿qué haría Aristófanes en este momento? Para quitar todas esas alusiones sexuales, escatológicas y demás, ¿no? Y terminamos haciendo la Asamblea de las Mujeres y hablé con los directivos. Dije, no puedo hacer teatro griego bajo ciertos códigos. Digo, no van a ver nada vulgar, pero las temáticas ahí estarán. Ajá. No, debe ser, supongo que era un colegio religioso. Pues no, se supone que no. La verdad, y era a nivel licenciatura, y era una licenciatura en teatro, que era lo que más me conflictuaba. En los colegios religiosos sí tienes que ser más prudente. Si vas a hacer teatro, sabes qué tipo de teatro hacer y evitar palabras altisonantes, cierto lenguaje tanto verbal como físico que sea explícito y que incomode a los padres. Eso en teatro. ¿Y en literatura? En literatura hubo un caso muy chistoso. Siempre lo cuento porque me da mucha risa y no desde mi... No quiero parecer el típico intelectual pose ni nada, pero resulta que dejamos leer Calígula de Camus. Y fue un acuerdo con los 3 profesores de español, bueno, de literatura ahí. Tienen que abordar filosofía, pensamiento del siglo XX a partir de la literatura. Dijimos, Calígula. Llegó un papá a quejarse que por qué les dejábamos leer pornografía a los chicos. Dijimos, el papá hizo el ridículo porque asoció el libro de Camus. Para quienes no lo han leído, es una propuesta filosófica muy interesante, con la película que salió en los 70s con Cuando Peter, era joven. con Peter Lo fue a O'Toole. ver como película pornográfica. Exacto, la que vimos tú y yo a escondidas, seguramente, cuando éramos jóvenes, ¿no? Ajá. La relacionó directamente con así, creía que estábamos dejándoles leer Y en pornografía. aquel se sentía Calígula, ¿no? Exactamente. Fue muy chistoso. Los otros 2 profesores y yo solo nos observamos como diciendo, señor, primero consulte y luego viene a reclamar, ¿no? Ajá. Y los padres son esencialmente los que generan los me acuerdo de un conflictos. caso también de una maestra de literatura que en algún momento en los años 2000 por ahí prohibieron que les enseñara Aura. Ujú. Una de las obras maestras de Carlos Fuentes, ¿no? Exacto. Y que, pues no, porque eso era demasiado, ¿no? Era como... Y se volvió un escándalo nacional. Totalmente. Sí, porque la clase se la dio a la hija del entonces secretario de Gobernación, a Abascal. Ajá. Y que a su vez pertenecía a un... Era de los líderes del Opus Dei, si no me equivoco. Sí, y que parecía como demasiado violento el asunto. Y era una cuestión solamente de ignorancia, ¿no? Básicamente. Pero fíjate que cuando logras seducir a los chicos con alguna obra literaria, yo estoy en contra de empezar a darle literatura a estudiantes que casi no leen o que nunca han leído. Estoy en contra de llegar y decirles, vamos a leer el Quijote o vamos a leer los clásicos. No, porque eso creo que es un proceso al cual tienen que llegar. Y creo que para acercarlos primero tienes que llegar con su entorno, con lo que les puede mover, y ya de ahí les vas abriendo paso. Ajá. Sí, y por supuesto yo soy un amante de los clásicos, pero en mi experiencia sí te puedo decir que llegas con quien no lee y les quieres meter La Guerra y la Paz, te la van a tirar a las 2 páginas, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué alternativa hay, por ejemplo? Bueno, busco autores contemporáneos. Por ejemplo,
Ay, que lo presentamos incluso en el Jazz Book. Ay, se me fue ahorita su nombre, que es un genio para escribir cuento breve. Malpica, el maestro Malpica. Tiene unos textos maravillosos. Y afortunadamente en la colección esta de libros de viento... Vientos del pueblo. Vientos del pueblo, exacto. Vientos del pueblo, que conocí gracias a ustedes. Vientos del pueblo la conocí gracias a ustedes. Ahora tengo una colección como de 60 ahí, ¿no? Me parecen buenísimos. Y si bien sí hay cuentos de autores clásicos, hay de otros contemporáneos que son maravillosos. Por ahí hubo una experiencia con el cuento de Esfumato, que es de una autora catalana contemporánea. Gustó mucho. Y después con el de Subasta. Qué terrible. Es terrible, pero incluso mis alumnas dicen, esto es espantoso, pero me hace conocer un poquito más, ¿no? Y hubo 2, 3 quejas ahí, pero nada ¿por qué más. las quejas? Los papás sienten que uno trata de quizás mostrarles cosas para las que no están preparadas. Y te estoy hablando de chicas de prepa, ¿no? Pero las chicas ya hablan de que se emborrachan en antros, de que se ligaron a 2, 3 chicos. Dices, bueno, te voy a tener un texto de algo que pasa en un lugar remoto, pero que también pasa, que puede pasar aquí en México. Y no te estoy diciendo que seas tú, ¿no? Sino que pasa y que te des cuenta de tu entorno y que te salgas de tu burbujita. Esta doble moral o esta doble historia, ¿cómo llega a ocurrir en gente que estudia teatro? Y por ejemplo, no me puedo imaginar yo esta cuestión en la que una chica de menos de 18 años tiene una vida aventurera, digamos, ¿no? En la cuestión de ir a conocer el mundo, el sexo, el alcohol, el cigarro, las fiestas, todo eso, sin control. Y por otro lado, que le revisen lo que lee en su casa. ¿Cómo es posible esto? Parece de una obra de teatro, ¿no? Justamente, y es lo que decías, la doble moral implícita más en los papás que en ellos. Pero ¿no? ¿a qué generación pertenece esa gente promedio? Los papás deben estar entre 40 y 50 años. O sea, son nuestra generación. Son nuestra generación. ¿Y esta generación qué le pasó? Porque es la nuestra. ¿Tú qué dices de esto? Depende de los contextos. Y perdón que ahora te pongo un ejemplo con lo que pasó los 2 últimos fines de semana con Led Zeppelin. Led Zeppelin tiene lenguaje fuerte en algunas escenas, si bien tiene toques muy divertidos. En una función entraron como 6 personas adultos mayores. Estaban reaccionando como yo quiero que reaccionen, con la intención que yo puse. Se reían, se divertían. Un señor estaba tarareando las canciones de Led Zeppelin. Y a la semana siguiente entraron 4 señoras, amigas de la actriz, y estaban como tumba. Y de hecho se volteaban a ver entre sí en algunas de las escenas, y yo dije, caray, ¿qué está pasando? Y creo que es mucho el contexto que tienen las personas, los tipos de escuela, la educación que te formó. O sea, porque sí hay que ver que educación no implica apertura mental. O sea, educación académica no implica apertura mental, ¿no? Y entonces creo que uno debe estar, cuando vas al teatro, abierto a ver lo que sea y salirte de toda tu burbujita. ¿El teatro que haces, a quién va dirigido? Depende, he hecho teatro para todo tipo, pero es, yo creo que más bien para jóvenes y adultos. Sí. Me cuesta trabajo hacer teatro para niños, y lo he pensado, y desde que soy papá tengo la idea de escribir una obra para niños, pero sí estoy completamente de acuerdo que es el público más difícil. Es muy complicado atrapar a un niño, y sobre todo
que una vez que haces, que estás en el escenario, si los pierdes un segundo, ya no los recuperas. Ya se acabó. Ujú. Pero es el momento justo, ¿no? La infancia, ¿no? En la apertura del teatro, en la apertura de esas posibilidades de observar, de escuchar, de ver y de entender, que es posible que el teatro siga existiendo, ¿no? O sea, ¿qué obras llevas a tus hijos a ver? Ah, mira, acabo de llevarlos a ver una que me encantó, que terminó temporada apenas, creo que la semana pasada. Estuvo en el Benito Juárez. em, es de Jimena Escalante y se llamaba Katy Catalina Calicó. La historia de una gatita que encuentran en la calle y la adopta una mujer que era un poco neurótica. Y el amor que le llega a tener a esta gatita, ¿no? La historia es muy bella, está muy enfocada al público infantil. Es una hora de espectáculo y los niños atrapados, totalmente atrapados. Mi hijo tiene 5 años y estaba fascinado con la historia. Y pues trato de buscar qué hay con temáticas y enfocadas hacia los públicos infantiles para llevarlo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿tú qué esperarías? O sea, ¿hay bastante obra para niños? Sí, sí, creo que el menú de teatro infantil y el menú en general en la Ciudad de México es abundante. Y afortunadamente el teatro del Estado, por así decirlo, tiene mucho de teatro infantil. Todo lo que encontramos en el Centro Cultural del Bosque, en el Centro Nacional de las Artes. Ahora que se han abierto otros espacios, fui hace poco también a iba a decir la teatrería, pero no, esta es la titería. La titería está ahí en Coyoacán, a ver una obra que el tema podría parecer fuerte para niños, pero en realidad muy importante que lo sepan, y es el desapego, es el saber que las personas se van, ¿no? Y en medio de una historia con un pulpo y una ballena, y la historia muy bonita, muy, muy bonita. Sí, no, debe ser. Yo no podría ser maestro, eso me queda clarísimo a mí. El hecho de enseñar en libertad me parece un reto entendiendo la complejidad del mundo actual, ¿no? Donde yo soy un ignorante de las formas actuales, donde está de la A a la Z una serie de etiquetas que hay que respetar y de códigos y de lenguajes y de pues, formas muy diferentes a las que nos separan generacionalmente con las generaciones nuevas, ¿no? Eh, en el teatro, como dices, ¿no? Hay buenos actores, hay buenos frutos de todo esto, pero ¿y qué pasa con la mayoría? La mayoría tiene esa capacidad de entenderlo o se ofenden y se salen, se van o boicotean y cancelan. Eh, Te digo que depende del contexto, porque en, en la universidad donde doy el taller de teatro, tanto a prepa como para alumnos de diversas licenciaturas, los chicos son muy abiertos. Entonces se abordan algunos temas, pues digamos ya eh, para edades mayores de 15, 16, y los discutimos, los platicamos, abordamos sus intereses y no tienen ningún problema. Lo hacen. Pero en el colegio privado en el que estoy, sí hay como que cierto miedo, incluso de los propios chicos a los que dicen gustarles el teatro, a mostrarse entre los otros. Es una cosa muy rara porque hacer los ejercicios en el salón, sin problema. Pero en el momento en que les dices, ya vamos a salir para que nos vea el público, pánico. Pánico. Y estuve en un festival escolar hace unos meses y tuve que cambiar de actrices porque las chicas no querían. Ujú. Es que, ¿para qué se meten a teatro si no van a hacer esto? Que además la escuela nos pedía, tienes que presentar en el festival. Entonces, sí hubo una especie de regaño que les dije, chicas, no pueden hacerme esto, saben que esto es para el festival y entonces no se metan a teatro. Yo las invito a que no se metan a teatro si no se van a atrever
a subirse al escenario. Porque tampoco es que yo sea el tirano del siglo pasado. Hago juegos que les permiten explorar movimientos, representación de animales, de personajes. Trato de que se diviertan, pero que aprendan dentro de ello y se animen. Sí, no, supongo que debe ser complicado. Tú, muy joven, empezaste a hacer otra obra que se llama... Es un monólogo, ¿no? Ajá, ese se llamaba Entre la muerte y lo etéreo, que es una adaptación hecha teatro de la película El lado oscuro del corazón, aquella famosa película de Eliseo Subiela. Y nos fue muy bien. Es un monólogo que no requiere más que un actor, un músico en escena, y es la historia de Don Juan contemporáneo que está buscando a la mujer que vuela, pero las busca entre las espectadoras. Y era muy bonito porque las espectadoras estaban muy, muy abiertas a lo que les ofrecía el actor, y donde incluso había contacto físico. ¿Y O es sea, posible esa obra ahora? la presentamos en un festival hace 2 años. Yo tenía miedo respecto a ciertos elementos del lenguaje, ciertos aspectos que pudieran parecer medianamente misóginos. Y no hubo problema, no hubo problema. Creo que sí habría que pensar lugar, precisar hacia qué gente va. Yo creo que sí, las chicas veinteañeras la verían tal vez con malos ojos, ¿no? Por esta cuestión de la búsqueda constante de este individuo a través del sexo, de encontrar a la verdadera mujer que vuela, ¿no? Acaba de sonar nuestra alarma, justo lo que no quería que ocurriera. Nos están censurando. Ya no podemos hablar de sexo en este programa. Es el público que está diciendo Sí. que por favor. Sí. Este señor está fuera de lugar completamente. Sí. El teatro no es sexo, no nos vendas eso. Entonces, sí, sería complicado, ¿no? Hay obras geniales, ¿no? Me acuerdo de un monólogo que era... Años lo tuvo El juego que todos jugamos. No, Carlos Ancira, El El diario de un loco. diario de un loco. Imagínate, yo creo que en esta época tampoco podría ser posible, ¿no? O sea, para llevar adolescentes, para llevar a gente joven, con esos papás de nuestra generación que muchas veces terminan siendo más puritanos que los abuelos, ¿no? Ujú. Y hablando de cultura en general, o sea, ahorita por ejemplo hay una cuestión que no quiero tocar porque ni la conozco, porque yo no lo vi, pero me representa muchas cosas en la idea de un programa de televisión evocando una obra de teatro, porque es lo que ocurre, una puesta en escena, cómica, trágica, lamentable historia nacional que se llama El Chavo del Ocho. Ujú. Y que en ese sentido, por ejemplo, me parece que esa generación de la que estamos hablando, que es la nuestra, estuvo educado por este tipo de programas horrendos en los que se normaliza, ¿no? Toda esta idea del comportamiento clasista, misógino, puritano, doble cara, agachado. Porque además cuando hay una historia de quiénes lo hacen y cómo lo hacen y que están abiertamente, amistosamente ligados a una idea de negocio, básicamente, que no importa que sea en México o que sea en la dictadura de Pinochet en Chile en esos años. O sea, es horrible el asunto, ¿no? Y que finalmente se dicen moralistas y que la gente que terminó siendo educada por la televisión termina siendo lamentable este tipo de gente, ¿no? Y que lamentablemente le pegó a toda Latinoamérica, ¿no? Vas a Argentina o a Chile y te hablan inmediatamente del Chavo del Ocho. Sí. Imagínate las historias no conocidas, lo que no alcanzamos a ver en un mundo tan bonito, tan rico, tan culto del teatro a nivel latinoamericano. Mucho. Y tenemos
tenemos unos grupos de teatro independiente a nivel latinoamericano tan vasto. Hace como 15 años tuve la oportunidad de organizar un encuentro de grupos latinoamericanos de teatro. Lo que te ofrecen es maravilloso. Lo que te ofrecen es maravilloso y te das cuenta que sí hay gente que quiere salirse de esa educación que nos vende o que nos vendía quienes estaban en el poder de las comunicaciones. Que siguen, bueno. Siguen ya un poco. Creo que esa ha sido la ventaja del internet, de las redes sociales, que ya hay mayor forma de conocer otras cosas, ¿no? ¿En qué otras cosas has participado como director, por ejemplo, a lo largo de estos años? Ya más allá de la docencia, sino por el gusto, por el placer y por la formación que tienes. Pues mira, cuando surgió este formato de obras breves, con lo que fue microteatro, que viene de España por ahí del 2009, a mí me llamó la atención, porque yo había escrito obras cortas. A mí honestamente, yo admiro mucho a Luis de Tavira por esa capacidad que tiene de presentarte obras de 4 horas o 5 sin que te aburras, ¿no? Sin que desees salirte del teatro. Pocos lo logran. Entonces justamente para mis estudiantes empecé a escribir obras breves, como pequeños ejercicios escénicos, y obras acorde con su edad. Después surge este formato de teatro breve que me pareció muy interesante porque es el inicio de lo que fue microteatro, el concepto de 15 por 15. Obra de 15 minutos para 15 espectadores en 15 metros cuadrados. Entonces dije, vamos a escribir algo. Lo aceptaron, me gustó esta experiencia de tener al público a menos de 1 metro de distancia y en donde estás dando una y otra función cada día y en donde tienes que generar toda esa energía que realizas en una obra de 2 horas. Aquí la condensas en 15 minutos y la repites y la repites. Me pareció muy interesante. Y entonces, pues ahí en microteatro salieron varios proyectos y me gustó el formato y de ahí fueron siendo aceptadas varias de las obras cortas que tenía. Dije, esta puede funcionar, las enviaba y las aceptaron. Y ahí conocí a muchos grandes directores, entre ellos a Cristian Magaloni, que le mando muchos saludos. Yo lo conocí en microteatro y después vi cómo se disparó hacia otros niveles, un excelente director. Y conocí mucha gente, ¿no? Y ahora que la Casa del Indio Fernández está haciendo esto, pues decidí retomarlo y ha funcionado, ¿no? Es un modelo microteatro. Es un modelo microteatro, sí. Pero tienes la ventaja de que estás en un lugar, pues, simbólico. Y es muy interesante. Es muy interesante porque no puedes alterar nada de los espacios. A diferencia de los otros, de las otras compañías o empresas que se dedicaban al teatro breve, donde sí tienes la habitación y la puedes pintar y rayonear, taladrar y demás. Aquí no, aquí tienes que respetar el mobiliario porque muchas cosas son las cosas que tenía el Indio Fernández o que así las puso desde un principio, ¿no? Entonces tienes que respetar eso y tienes que adaptar tu obra en función del espacio. A nivel producción te ayuda muchísimo porque no tienes que invertir casi nada. Pero a nivel creativo sí tienes que poner una obra adaptada al lugar, ¿no? Y dependiendo de la sala en que te den, porque las habitaciones son muy distintas unas de otras. Entonces, yo llegué ahí al microteatro ahí que estaba ahí por Buenavista. Ajá. Era atrás del Museo del Chopo. En Roble número 3. Y sí, no, bueno, evidentemente era apto para hacer y deshacer, ¿no? Pero sí, en la casa del Indio Fernández debe ser, pues es un museo prácticamente, ¿no? Sí, de hecho de lunes a jueves funciona como museo.
Y bueno, en los fines de semana también, pero ya también te ofrecen el paquete de entrar a ver alguna obra. Ajá. Son 8 obras las que están cada temporada. 8 obras cada temporada. 8 obras de ¿Y 30 cuál de minutos. estas está ahí? ¿Led Zeppelin? Las dos están ahí. Fue muy chistoso porque yo le había prometido a Juan Carlos Torres, que es el director de Una Gran Bola de Fuego, que sí iba a estar en su montaje porque a él ya le habían aceptado la obra. Dije, pues yo mandé algunos textos, no me han dicho nada, acepto estar contigo en la temporada. Ajá. Y 3 días después me llega la notificación de que Led Zeppelin también había sido aceptada. Entonces ya no me pude echar para atrás y montar las dos, bueno, estar actuando en una y montando la otra fue un poco, un poco difícil por los tiempos. Me tuve que partir en 1000 pedazos, pero salió y ahí están los resultados y pues ojalá puedan ir a verlos. Creo que son dos trabajos bastante honestos, bastante agradables. Ajá. Recuérdanos la dirección de dónde está Es Zaragoza 51 en el barrio de Santa Catarina, allá en Coyoacán. A 4 cuadras del Metro Miguel Ángel de Quevedo. ¿Y qué días y a qué hora? Viernes y sábados a partir de las 7, domingos a partir de las 6. Son funciones cada 30 minutos. Cada 30 minutos. Ujú, o sea, Viernes y sábados. y domingos a partir de las 6. Ajá. Entonces vas, compras el combo, porque de hecho estamos ofreciendo 2 por 1. Ofrecemos 2 por 1 a nuestros amigos de los medios. Ajá. O sea, si ustedes van y su público va diciendo, yo los escuché escuché. El Convite Radio Gourmet. Exactamente. Escuché a Mauricio Estrada. Ahí les damos anunciando sus obras de teatro, que es Led Zeppelin y la obra Una Gran Bola de Fuego. Tiene 2 por 1 en la entrada. Exactamente. Entonces, ya sabe. Exija su pase doble para la obra de teatro que está ahorita. ¿Hasta cuándo? Hasta el 3 de agosto. Termina la temporada del 3 de un agosto. mes todavía para poder ir a ver tus obras y otras 6 más, ¿no? Y otras 6 más. Sí, bastante recomendables. Hay una que no he visto, es la única que no he visto, pero supongo que será, bueno, el director, yo ya he visto trabajo de él y creo que debe ser bueno. ¿Qué viene en el futuro? ¿Qué viene en el futuro? Buena pregunta. Por ahí tengo una obra que sí creo que va a ser muy, muy choqueante, porque es una historia que puede moverle a la sociedad mexicana. Tiene que ver con el padre Maciel, así te lo digo. ¡No digas fácil. la palabra! No te digo, te metes en Honduras. Exacto. O sea, Va a volver a sonar claro, el teléfono, ¿no? Una nueva censura. ¿En qué colegio la vas a pagar? Sí, es una obra que por ahí pinta interesante, de formato largo esta. Ajá. Pero están saliendo cosas muy, muy perversas con toda la documentación y demás. Y Cosas horribles. Cosas horribles. Pero que me pareció interesante exhibir porque va a ser un experimento de teatro documental. No había hecho yo el teatro documental como tal y creo que esto se presta perfectamente para hacerlo. ¿Para cuándo va a ser eso? Yo espero que para el 2026. Primero quiero terminarla bien, tallerearla y ya ponerme a ensayar, buscar productores que no sientan que los van a censurar a la primera función. Ajá. Y ¿Hay suena. obras que censuran todavía? Sí, sí, y me tocó a mí ser parte de esa obra. Bueno, se sabe mucho el caso de en los 80s con Oscar Liera y aquella famosa obra de Cúcara y Mácara donde se burlaba de la creación de la Virgen de Guadalupe como ícono, ¿no? Pero a mí me tocó que tuvimos que terminar una temporada porque el dramaturgo fue mencionado varias veces en estas cuestiones del Me Too, y entonces le estuvieron llamando al foro independiente para decir, no aceptamos que esté una obra de tal persona. Y entonces estrenamos y ahí se quedó.
griego, en el teatro clásico, que nos dan ejemplos de todos esos comportamientos humanos, pues es lamentable que de pronto también, o sea, ese comportamiento sea tan humano, que sea tan cotidiano que luego termina siendo parte de un guión, ¿no? Mucho. Pero bueno, mientras vayamos a ver Led Zeppelin y la otra obra en la que tú actúas. Así es, Una ahí tú son. diriges y otra tú actúas. Exactamente, una gran bola de fuego. Y ahí estamos alternando elencos, vayan a darse una vuelta. Ajá. Bueno, ¿y dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Facebook como Mauricio Estrada. Ujú. Ahí me pueden encontrar. Pueden buscar también en Instagram como Mauricu o como Led Zeppelin Microteatro. Así estamos. Y una gran bola de fuego también en Facebook y en Instagram. Ajá. Bueno, pues para los que están escuchándonos y viéndonos, muy recomendable la obra de Mauricio. Es ya un decano del teatro, se ve joven, pero también tiene sus añitos. Algunos. Entonces, No voy a decir de quién soy contemporáneo, pero sí algunos. Sí, pero podemos decir que de esa generación que bueno, no sé si tú, pero que a la mayoría los educaron con el Chavo del Ocho. Tristemente. En fin, pues muchísimas gracias, Mauricio. Fue un placer tenerte por acá, tenerte en el Jazz Book, que fue una gran colaboración tuya y de los actores que estuvieron, de la gente que ha participado en ese gran proyecto que tiene el Convite, junto con el Fondo de Cultura Económica, que pues ayudó de alguna manera a tener contenidos interesantes y de gran calidad durante la pandemia. Pues bueno, esperamos continuar con este tipo de proyectos, seguir invitando gente que tiene esta cualidad de poder seguir haciendo teatro de calidad. Y les invito a que le den like, ahora sí, es la primera vez que lo digo, pero de ahora en adelante me lo dirán diario. Denle like a nuestra página en YouTube y en Facebook porque es importante. Ahora no es una cuestión de publicidad, sino es una cuestión de estar continuando con este tipo de programas, porque las reglas de este tipo de cosas en cuestiones técnicas, tecnológicas de comunicación van cambiando y eso se vuelve imprescindible para poder existir en este momento. No es una cuestión ni de censura ni de que desapareces, pero sí de interactuar. Y así funciona, ¿no? Como el teatro un poco, ¿no? Si tú no vas, si tú no compras un boleto, pues el teatro no abre. Exacto. O deja de hacer teatro, ¿no? Pues bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima de ¿Qué hay en la nevera? Muchísimas gracias. Celina Aguilar en los controles, Mauricio Estrada de invitado, Sara, que está por primera vez aquí y que nos gustaría que pasaras por acá para que te vieran. Está haciendo su primer programa de ¿Qué hay en la nevera? ¿Para qué? Y esperamos que continúe mucho tiempo. Hay mucha gente que quiere colaborar y nosotros ahora sí nos pusimos como cuando hace casting Mauricio. Y ni modo, bueno, el mundo sigue. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. ¿Qué hay en la nevera? Con Alberto Aguilar.